Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Como siempre, me da mucho gusto saludarles por este medio y más de cara a un nuevo ciclo escolar que sin duda representa muchos desafíos, pero también muchas posibilidades de transformación. Por esta razón es que hoy queremos compartir algunas ideas para la lectura de la realidad, el programa analítico, la articulación con los materiales educativos, pero desde una perspectiva del profesor. Es decir, sin pensar desde otras ópticas, sino desde ustedes que están en nuestras telesecundarias y que seguramente están ya con este trabajo en esta semana de capacitación, de actualización, de posibilidades. Entonces vamos a iniciar, por favor. Siguiente, tenemos una nueva oportunidad, diría alguien, en este ciclo escolar 2025-2026. Pero antes de pensar proyectos, posibilidades, creo que tenemos que hacer una reflexión importante. Preguntarnos cómo estamos es fundamental, dónde estamos y hacia dónde vamos, para no repetir situaciones de cansancio, de estrés extremo, de situaciones que nos desdibujan como profesores, como profesoras. La idea del programa analítico es poner los pies en la tierra y caminar con elementos puntuales, no complicarnos más la existencia, no más carga administrativa. Entonces, este es nuestro gran desafío. ¿Cómo es que entendemos el programa analítico y para qué el programa analítico en la telesecundaria? Yo creo que a grandes rasgos tenemos dos tipos de profesorado que mientras digamos, un sector sigue pensando que es más de lo mismo, que son demasiados proyectos, que es una carga administrativa de por sí, ¿no? También existen los otros profesores que afortunadamente somos la mayoría, pero que estamos caminando a un proceso, en un proceso distinto. Así que hay que tenernos mucha paciencia y seguramente acompañarnos más, ayudarnos más. Lo que yo quiero compartir acá, compañeros, es justamente para las maestras y maestros de teles que asumimos que desde la educación podemos coadyuvar en las transformaciones. Es decir, que nuestro trabajo no es cualquier cosa, que tenemos un oficio muy importante para de a poco, de a mucho, siempre comento esto porque así es dependiendo del territorio, coadyuvamos en la transformación de nuestros estudiantes y por consecuencia de sus comunidades. Entonces, digamos, este es como un resumen de cómo podríamos estar y sentirnos en este inicio de ciclo escolar. Yo recuerdo que al final del ciclo anterior, pues muchos compañeros, compañeras estaban muy, muy cansados, también los estudiantes, y esto seguramente se da porque la lectura de la realidad que hicimos no está tan cercana a lo que realmente se vive, se siente y se sueña. Entonces, pues vamos a continuar con el análisis. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo me siento? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la perspectiva en este ciclo escolar lleno de desafíos, pero también de oportunidades? Siguiente, por favor. En esta diapositiva, ustedes ya la conocen, la hemos utilizado mucho, pero es un recordatorio para entender que hoy vamos a centrarnos en el programa analítico, obviamente sus tres grandes elementos, enfatizando mucho la lectura de la realidad, porque si esto no está, digamos, claro, preciso, consensado, vamos a tener muchos dolores de cabeza en este ciclo escolar. Entonces, solamente precisar en este esquema, venimos de un planteamiento
de la nueva escuela mexicana con un componente clave que es la autonomía profesional. Y aquí es donde nos vamos a centrar en esta oportunidad. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo entendemos la realidad? Esto es bien importante. En la imagen, en la diapositiva 1, observamos una imagen con cierto fastidio de un compañero, aburrimiento, seguramente todas estas ideas donde el resumen es la realidad es así y no podemos cambiar. Esta es una perspectiva que también permea en el magisterio y tiene que ver con la visión fatalista de la vida y de las cosas. Es decir, ¿para qué nos esforzamos tanto? ¿Para qué tanto aquello si finalmente las cosas son así? Y cuando uno está en esta perspectiva, no solo su trabajo se le va a hacer muy aburrido, tedioso, estresante, cansado, sino que también no se da oportunidad de abrir la perspectiva y entonces lo que está haciendo es fortalecer sus prejuicios y con esto en muchos casos reproducir injusticias. Y yo quisiera decir, compañeros, compañeras, que ahora vamos a trabajar el ámbito pedagógico, pero hay otros también para que no se piense que lo demás no existe. Claro que tenemos muchas situaciones de laborales, culturales, políticas, sin duda, y que eso nos condiciona, pero no nos determina. Entonces, yo quisiera que en ese sentido hagamos esta comparación y reflexión. Cuando yo asumo la realidad así, entonces lo único que voy a hacer en este ciclo escolar es reproducir lo que ya hemos hecho. Y también habría que reconocer que no lo hacemos mal, pero que la nueva escuela mexicana lo que intenta es no dejar a nadie atrás ni dejar a nadie fuera. Es decir, terminar con esas ideas de meritocracia, con esas ideas de que solamente un grupo o a algunos estudiantes les va bien y a los demás, pues ni modo, esa suerte les tocó. En eso es que intenta romper la nueva escuela mexicana. No se está diciendo que no se hagan cosas o que no hemos hecho cosas a lo largo de la historia. Lo que intentamos es avanzar mucho más. Y entonces lo que planteamos acá, la realidad como movimiento, como algo que nos permite transformarla si es que hacemos una reflexión y cuestionamos nuestras certezas. La idea descansa en un planteamiento de Paulo Freire que, como ustedes observan, dice, la realidad no es así, la realidad está así. Esta realidad está así porque de este modo sirve a determinados intereses del poder. Nuestra lucha busca cambiar esta realidad y no acomodarnos a ella. Entonces, compañeros, compañeras, si reflexionamos cómo nos fue en el ciclo pasado y qué queremos en este ciclo, lo importante es entonces que estamos en este lado donde asumimos que la realidad está en movimiento y que por tanto se puede transformar. Siguiente, por favor. Y yo sé que a lo largo de los últimos días, incluso de los meses y de estos años que tiene ya la nueva escuela mexicana, hay muchos ejercicios, hay muchas propuestas, formatos, preguntas para hacer lectura de la realidad y tal vez todas aporten, solamente aquellas que se reducen a temas muy operativos, tal vez podríamos decir que repensar las cosas para avanzar en una lectura de la realidad que nos permita, como señala ahí el doctor Marx Arriaga con esta propuesta, ver las injusticias, las situaciones que nos incomodan como comunidad, las situaciones que nos deshumanizan, es decir, esas injusticias que están ahí, pero que a veces por no hacer una lectura de la realidad integral,
las dejamos y las normalizamos. La injusticia se normaliza y si se normaliza, poco podemos hacer. Y entonces él plantea lo visible, lo no visible y lo invisible para este análisis. Ahí ubicamos, según la perspectiva del doctor, 6 posibles ámbitos: los conflictos del territorio, la complejidad del territorio, el caos del territorio, etcétera. Nosotros lo estamos ubicando acá como una provocación. La idea es que la lectura de la realidad nos permita transformar, no reproducir lo que ya está, o no hacer como que las cosas no van tan mal, sino poner en el centro esas injusticias, esas situaciones, insisto, que nos deshumanizan. Ahorita daremos unos ejemplos y para eso telesecundaria tiene ya un camino muy puntual. Cuando hacemos lectura de la realidad, lo más importante es que el profesorado también se problematice. Es decir, no ser espectadores, no ser animadores o ver desde el estrado, el escritorio, lo que sucede, sino que nos problematicemos porque formamos parte de ese territorio y estaremos con esos estudiantes, con ese colectivo y con esas familias todo un ciclo escolar. Es decir, cuando yo me problematizo, me comprometo con mi territorio. ¿En qué medida? Pues en la medida que éste lo permita. Problematizarnos significa eso. ¿Qué hace Luis Miguel o qué no hace para reducir o para fortalecer o para profundizar la problemática? Insisto, el planteamiento es porque estamos ahí, porque somos parte de una comunidad. Habría entonces que revisar todos los elementos que nos ayuden, las herramientas para que nos problematicemos todas y todos. Esto permite, insisto, comprometernos con el territorio. Algo similar con el pensamiento crítico en la nueva escuela mexicana significa comprometerse con el territorio. Y entonces de aquí tienen forma y sentido los proyectos, pero cuando yo no me comprometo con el territorio, pues un poco dejo ahí a la deriva. Otra vez, la gran posibilidad que señala Freire es que el mundo no es, el mundo está haciendo, y si el mundo está haciendo, hay posibilidad de transformarlo desde la educación. Vamos a pensar en gran o menor medida, dependerá mucho del proceso que lleven los territorios. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les vamos a compartir también una posibilidad, que esto ya lo tienen en los planes y programas, que también nos va a ayudar. Yo insisto, lo que nos ayude a problematizarnos, bienvenido. Lo que venga para conflictuarnos en el sentido de confundirnos, pues mejor hay que dejarlo fuera. Lo más importante es, compañeros, compañeras, ustedes son los que están en el territorio. Ustedes son los que sienten, ven, palpan lo que está pasando ahí. Entonces, las herramientas que les ayuden, bienvenidas. Las que no, insisto, habría que pensar otras incluso. Lo más importante es leer la realidad como una posibilidad para transformarla, no como un acto técnico, como una visión reducida, porque eso también ocurre. Pero otra vez, si no somos nosotros, ¿quiénes transformarán los territorios? Bueno, en resumen, hacemos lectura de la realidad, uno, para visibilizar y jerarquizar las problemáticas que observamos, que palpamos. Y aquí, ya para que empiece a tener sentido el ejercicio, habría que pensar en nuestros 3 grandes territorios: el aula, la escuela y comunidad, porque estos territorios le van a dar sentido a nuestros proyectos de integración comunitaria. Todo está relacionado, pero hay que justamente partir de este ejercicio de leer la realidad para entonces llegar a las concreciones. También lo importante del ejercicio es problematizarnos, ya lo comentamos,
para que entonces esto nos permita accionar comunitariamente. Si yo me comprometo con la realidad, si todos nos comprometemos con el territorio a partir de la lectura de la realidad, entonces estamos en condiciones de pensar formas para accionar comunitariamente. Bueno, siguiente, por favor. Hagamos un primer alto, porque yo no quisiera que entonces en estas muchas ideas que se hablan aquí y allá de la lectura de la realidad, nos perdamos. En telesecundaria, la lectura de la realidad y el programa analítico son para darle sentido a nuestros proyectos de integración comunitaria. Es decir, nuestro ejercicio llegará a situaciones concretas. Pero bueno, antes de dar el ejemplo, otra vez, pensemos, la realidad es inacabada, es dinámica y se puede modificar. Preguntémonos, compañeras, compañeros, así como colectivo, como profesorado, ¿qué podemos hacer desde la escuela para transformar esa realidad? ¿Sí podemos hacer algo? ¿O es un sueño guajiro? ¿O realmente estamos solamente repitiendo discursos? Por eso, otra vez, el ejercicio real y profundo está con ustedes, nada, con nadie más. Y bueno, entonces, pensemos en que llegamos a un acuerdo de que sí podemos transformar la realidad a partir de la educación y desde los proyectos. ¿Cómo le vamos a dar sentido a los sueños, a las ideas que surgen después de problematizarnos? Bueno, si ubicamos los territorios, en el aula le podemos dar sentido a un proyecto que resuelva, que ayude a cierta situación. En la escuela tenemos otro gran espacio y por supuesto en el ámbito de comunidad, de barrio, de colonia tenemos una posibilidad más. Entonces, lo que pensamos en telesecundaria es cómo del programa analítico, entre otras cosas, que son muchas, yo aquí solamente lo estoy reduciendo para fines de la explicación, nos va a dar elementos clave para el proyecto de aula, de escuela y de comunidad. Es decir, estos proyectos nacen del programa analítico. Y los tres proyectos que les proponemos que sea uno por todo el ciclo escolar, tienen un sustento en la pedagogía del caracol. Por esas razones que planteamos que sea a lo largo del ciclo escolar. Porque si no va a ser muy difícil armonizar con los proyectos académicos. Ahorita explicaremos. Entonces, compañeros, compañeras, para cerrar con esta diapositiva, los proyectos de integración comunitaria, el del aula, el de escuela y el de comunidad, se construyen desde lo inédito viable. Este es un planteamiento de Paulo Freire. Lo inédito viable significa o quiere decir una palabra, acción, es decir, praxis. No quedarse en el discurso, pero tampoco solo en la práctica. Lo inédito viable para estos proyectos significan, compañeros, compañeras, primero, lo inédito que nace del territorio, es decir, que nace desde San Quintín, desde Los Reyes, desde, no sé, Toluca. Por eso es inédito, porque nace desde el colectivo, nace desde sus territorios, no es una receta. Y lo viable implica que como nace de la comunidad, pues entonces la comunidad lo arropa, lo cuida y lo lleva a buen puerto. Me refiero al proyecto. Estos dos elementos son clave para que entonces no nos quedemos a la mitad o no terminemos por aburrirnos y decir, bueno, íbamos muy bien, pero ya en diciembre ya no tenemos el mismo ánimo. Por eso está proyectado para que en todo el ciclo escolar se trabajen los elementos que estoy señalando. Siguiente diapositiva, por favor. Miren, cuando estemos pensando los tres proyectos a partir de la lectura de la realidad,
Lo importante es recordar lo que decía Freire. La escuela no lo puede todo, puede algo. Pero en esto de poder algo es que están nuestros proyectos. Tal vez estos proyectos son todavía un poco cortos o todavía algunos con ciertas situaciones, pero estamos avanzando. En algunos territorios, en cambio, se podrán diseñar, establecer, llevar a cabo proyectos muy profundos. Lo más importante, compañeros, compañeras, es que nuestras telesecundarias caminen, avancen a procesos más emancipadores y que de paso pues nuestros estudiantes aprendan mejor. Esa es la situación o ese, digamos, es el horizonte. Entonces, para ir concretando, los proyectos de aula, escuela y comunidad que ya dijimos nacen de la lectura de la realidad, suponen denuncia de las injusticias, pero también el anuncio de sueños posibles. Otra vez esta idea de Freire, denunciar lo que nos oprime, lo que nos deshumaniza, lo que no está bien, lo que no nos hace sentir bien y al mismo tiempo anunciar proyectos que en este caso Freire le llamaba sueños posibles. Creer y luchar por los sueños colectivos es fundamental. Como la imagen lo señala, lo que nosotros queremos es sembrar otras subjetividades para que en algunos años estos estudiantes sean sujetos más comunalizados, más solidarios, que se ayuden un poco más. Bueno, y todo este marco es para que también aprendan mejor, porque los proyectos de integración comunitaria lo que van a hacer es armonizar el mundo comunal afectivo con el mundo académico. Entonces, no es que esté como separado, es muy puntual de dónde surgen los proyectos del territorio y cómo es que se nutren, se acompañan con el saber académico, con el saber popular. Bueno, también les recomiendo, compañeros, compañeras, que nos preguntemos así en comunidad, ¿qué sí podemos hacer en este ciclo escolar y qué todavía no podemos hacer para que nuestros proyectos sean sueños posibles y no sueños guajiros? ¿Sale? Y cierro con esta cita textual de Freire. Dice, cuanto más se vacíe la educación de los sueños por cuya realización se lucha, tanto más el lugar de los sueños será ocupado por las técnicas. Y esto estaba pasando en nuestra educación antes de la nueva escuela mexicana, solamente en lo técnico, solamente en lo operativo, pero muy poco de sueños posibles. Nuestra perspectiva desde los proyectos de integración comunitaria, compañeros, compañeras, es cambiar el mundo también implica cambiar a las personas. Es decir, las dos cosas forman parte de un mismo proceso. Bueno, en realidad lo que estamos planteando aquí es la utopía como una forma de avanzar, de caminar, de movilizarnos. Es decir, aquello que nos hace movilizarnos colectivamente. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos hablando de la lectura de la realidad y de cómo esto se va concretando en las telesecundarias. Entonces, solamente como referencia, yo les sugiero, compañeros, compañeras, que los proyectos que se han definido se puedan colocar en nuestro salón y que sean muy claros para que en este diálogo de saberes y en estas investigaciones colectivas, como marca nuestra metodología, el estudiantado y todos nos demos cuenta qué elementos pueden aportar a la resolución del proyecto de aula, de escuela o de comunidad. Lo más importante acá es que en la reflexión nosotros nos demos cuenta si efectivamente estos proyectos que hemos bosquejado sí visibilizan, sí combaten las injusticias. Recuerden, la escuela no lo puede todo, puede algo, es decir, hay algunas cosas que no están en nuestras manos,
pero que por lo menos en el proyecto las podemos debatir, reflexionar y preguntarnos por qué unos sí, otros no, por qué unos tienen oportunidad de ir a tal lugar y nosotros no. Es decir, problematizarnos para concientizarnos. Y estos proyectos, además, en telesecundaria tienen un alto sentido de pertenencia. Ahorita vamos a explicar por qué decimos con tanta claridad que esto sí se vive en la telesecundaria. En resumen, nuestros proyectos tienen que movilizarnos como comunidad. Tienen además la condición de combatir, de cuestionar los muchos tipos de opresión que existen en los territorios. Y si ustedes me preguntan, entonces, ¿qué es lo más importante? Pues que sean proyectos que tengan un sustento ético, político y pedagógico tendiente a la humanización. Y si eso, imaginen, es que no es solo una cosa. Si esto lo armamos bien, no solo el aprendizaje, como antes se decía, va a ser significativo, sino va a ser aprendizajes que nos permitan transformar y transformarnos. Además, que vamos a coadyuvar en cierto ejercicio de comunidad, sembrar otras subjetividades, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, yo con esto me voy un poco más rápido porque esto ya tiene que ver con las concreciones en el sentido de la contextualización y la territorialización. Para eso seguramente será otra charla. Lo único que quiero decir es que vamos bajando. Ya definimos los proyectos, ya tenemos muy claro el proyecto de aula, de escuela y de comunidad que se va a trabajar a lo largo del ciclo escolar, obviamente haciendo ajustes, precisando, agregando, quitando, y uno se pregunta qué elementos, qué contenidos nos van a ayudar para que ese proyecto al final, en nuestra semana de cierre, llegue a situaciones que merecen ser compartidas. También nos preguntamos qué de los elementos de los libros de texto del plan de estudio no está y que es necesario para que esos proyectos tengan sentido. Bueno, por ahí más o menos la idea de los contenidos sin ajustes y los contenidos contextualizados. Pero también aquí habría que preguntarnos cómo los ejes articuladores nos ayudan en esta tarea. Y es que aquí son fundamentales. El eje articulador le da sentido al proyecto. Nos ayuda, por supuesto, entre otras cosas, a fortalecer el perfil de egreso, sí, pero a conectar también los campos formativos, a esta armonización entre lo comunitario afectivo con lo académico. Sin duda, los ejes articuladores también nos ayudan a este diálogo de saberes necesario y urgente. Nos permiten vincular la educación con la vida cotidiana y con la vida misma, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y algo que es bien interesante en los proyectos de integración comunitaria es que nosotros planteamos que el codiseño es fundamental. Yo he escuchado en algunos lugares que luego minimizan esto, pero no es posible desde la nueva escuela mexicana, en esta visión crítica, no es posible desechar el codiseño. El codiseño es fundamental, es incorporar lo que no está en el marco nacional. Y eso hay infinidad, ustedes me darán seguramente muchos ejemplos, desde la telesecundaria, por ejemplo, que recuerdo que está allá en una isla en Tabasco, o en Baja California Sur, que también tenemos telesecundarias en algunas islas, en la sierra, en la selva, etcétera. Hay elementos que por obvias razones no están en el plano nacional y que justamente fue pensado así, porque el codiseño en realidad implica una coautoría entre la SEP y los colectivos. Lo que queremos decir es que cuando hacemos coautoría, pues tendremos otros resultados, porque el aprendizaje situado y todos estos planteamientos desde las pedagogías
no solo le van a dar sentido y forma a lo que los estudiantes ven, sienten, sueñan, sino que también los van a motivar, les van a ayudar a que eso que aprenden lo expliquen con sus palabras y luego lo puedan aplicar incluso en su vida, en su comunidad, en su hogar, en sus relaciones que establecen. Entonces, compañeros, compañeras, lo más importante aquí es pensar qué elementos de nuestro territorio no están en el plano nacional y nos pueden ayudar a vincular otra vez lo comunitario afectivo con lo académico. Es decir, visibilizar todo aquello que había sido marginado, todo aquello que fue despreciado y que sin embargo son elementos esenciales de la vida cotidiana de los pueblos. Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, voy rápidamente a decir cómo es que pensamos el programa analítico en telesecundaria. Primero es un documento de trabajo sencillo. Aquí ya rompemos muchas cosas. Documento de trabajo sencillo y que está vivo. Se mueve todo el tiempo, igual que los proyectos de integración comunitaria, se mueven a lo largo del ciclo escolar. Es decir, el programa analítico se termina por completo hasta el último día del ciclo escolar. Lo que tenemos es bosquejos, algunos elementos. También nos ayuda el programa analítico a territorializar los programas de estudio. Ya expliqué un poquito, aprendizaje situado. Alguien dice, ¿para qué tanto si hay que enseñar solamente matemáticas, español y las disciplinas? Pues tendrá los mismos resultados de toda la vida, compañero, compañera. Lo que intentamos acá es darle un giro distinto. Les recomiendo las técnicas de Celestín Freinet, las palabras generadoras de Paulo Freire, los muchos ejercicios que se han desarrollado en muchos lugares y que han dado otros resultados. Por eso el territorio es tan importante, no es que sea un capricho y tampoco se piensa que, como en alguna vez escuché, decía una persona, es que yo no estoy de acuerdo con la nueva escuela mexicana porque hablan mucho del territorio, como si el mundo no existiera y como si los estudiantes no tuvieran aspiraciones. Y no, este compañero se equivoca. Lo que estamos planteando es que el aprendizaje, los elementos de la escuela se gestan, se enlazan en el territorio. Insisto, habría que entrarle de lleno a las grandes teorías pedagógicas que sustentan esto, no solo el territorio, la comunidad, Vygotsky, como lo he dicho yo en su versión radical, Paulo Freire, Rafael Ramírez, etc. Bueno, también el programa analítico nos ayuda en un primer momento a pensar, a imaginar y después a desarrollar los proyectos de aula, de escuela y de comunidad. Creo que esto está muy claro. Lo otro es que, compañeros, compañeras, no lo minimicen. Miren, el programa analítico en realidad lo que les está diciendo a ustedes es, compañero, compañera, aquí está el marco nacional, tú tienes un territorio y tienes algunas herramientas, materiales, entonces hagamos cosas distintas, transformemos. Es decir, le regresó la voz y decisión al profesorado, porque nadie les puede decir si está bien o está mal. Si tienen clara su opción ética, política y pedagógica, entonces van bien. Y también el programa analítico es porque no hay dos telesecundarias iguales y cada una necesita una perspectiva, un programa distinto a su medida para que exista transformación. Si no, pues sería una simulación o un sueño guajiro. Bueno, compañeros, compañeras, cierro esta diapositiva con este pensamiento. El programa analítico cumple con su finalidad en la medida en que permite que cada maestro y maestra trace un boceto de lo que será su ciclo escolar. Y dado que siempre ocurren situaciones imprevistas, dinámicas y cambiantes, este no se elabora de una vez y para siempre, sino que es posible regresar, reajustar, reconstruir las veces que sean necesarias durante el ciclo escolar. Y esto es exactamente
por consecuencia, con nuestros proyectos de aula, de escuela y de comunidad. Habría que pensar más este pensamiento. Siguiente, por favor. Y miren, aquí esto es distinto con las telesecundarias. Yo no sé cómo se esté desarrollando en otros niveles educativos, pero si nosotros estamos pensando en transformar los territorios, pues necesitamos la ayuda de todo aquel, de las personas que quieran contribuir en las transformaciones necesarias y urgentes. Ubicamos esta diapositiva si el programa analítico se nutre con las voces de todas y de todos. Primero, no hay duda para no confundirnos que nace desde el colectivo magisterial. Ustedes hacen lectura de la realidad, ya están en esta semana trabajando en ello, están recuperando elementos del programa analítico del ciclo pasado, tal vez muchos permanecen, muchos elementos se ajustan, se incorporan, lo están haciendo ustedes y por eso en la parte inferior observan donde dice una construcción colectiva a dos maestros, pero ahí pueden ser más, son más, que están pensando el bosquejo de los proyectos de aula, escuela y comunidad a partir de la lectura de la realidad y evidentemente por consecuencia del programa analítico. Pero eso no basta en telesecundaria. Lo que nosotros vamos a vivir la próxima semana es donde ya se encuentra el profesor con sus estudiantes. Eso lo hemos nombrado semana de inicio. Y aquí no hay que olvidar que existe un encuentro intergeneracional, que hay una negociación cultural necesaria y que básicamente lo que estamos compartiendo y problematizando a su medida con nuestros estudiantes son los proyectos de aula, escuela y comunidad para que estos tengan sentido de pertenencia, para que nuestros estudiantes no lo vean como una imposición. Ustedes preguntarán, ¿cómo le hacemos eso? Pues aquí hay que utilizar muchas herramientas, compañeros, muchas herramientas, desde el atrapasueños, comunitario, hasta seguramente el árbol social, no sé, la herramienta que le permita al estudiantado darse cuenta de lo que está pasando en su territorio y después hacer una plenaria para llegar a acuerdos con lo que se trazó en el colectivo magisterial y con el aporte de los estudiantes. Lo que queremos es romper esa idea que el proyecto solamente nace del profesorado. Sí hay un elemento clave, sin duda, pero se nutre con voces, con ideas de sus estudiantes. Y después, que esto es más complejo, yo lo entiendo, pero habría que otra vez hacer lectura de la realidad, donde sí podemos tener una participación más protagónica, más activa de las familias. Es decir, que en esta idea de corresponsabilidad también nos ayuden de vez en cuando o las veces que lo permitan las familias. ¿Cómo es su aporte? ¿Cómo podrían ayudarnos? En algunos lugares me dirán, no, eso no existe. Bueno, pues entonces con lo que hay empecemos a trabajar. Tal vez el próximo ciclo podamos sensibilizar un poco más a las familias, cuadrar tiempos. Es decir, que no nos detengan también las situaciones, ¿no? Que en todo caso nos permitan decir esto sí y esto todavía no. Bueno, McLaren con Tartese, citado en McLaren, señala en un libro muy famoso de Peter McLaren, dice que no existe un programa educativo elaborado de antemano, sino que el programa es confeccionado por el docente junto con sus alumnos y otros actores de la comunidad educativa. De modo que el conocimiento es construido a partir de la problematización de la vida cotidiana. Desde este punto de vista, la escuela es un agente de transformación social. Si no, la escuela seguirá siendo lo mismo de cada año. Insisto, compañeros, compañeras, sí nos va bien, sí hacemos cosas interesantes, pero todavía creo yo que seguimos en una visión en muchos casos meritocrática, solamente unos y los otros pues hay que alguien les ayude, ¿verdad? Y es
lo que intenta romper la nueva escuela mexicana. Siguiente, por favor. Ya casi terminamos. Solamente para trazar, ya tenemos muy claro el programa analítico, ya tenemos el acuerdo de los proyectos de aula, escuela y comunidad, ya hicimos la reflexión con nuestro estudiantado y también compartimos con las familias cuáles serán los proyectos. Pero entonces tenemos que hacer un recorrido de ciclo escolar, tenemos muchas actividades que ya son como tradicionales en las telesecundarias, que tienen que ver con actividades deportivas, encuentros deportivos, artísticos, etcétera. Pero igual de importantes son los momentos para hacer grandes altos, parar, detener al final de cada trimestre, preguntarnos cómo vamos en el proyecto de aula, de escuela y de comunidad, qué falta, en qué etapa estamos, para que en nuestra semana de cierre podamos presentar y compartir con mucho gusto los resultados a los que llegamos. Y hay muchos ejercicios que se han desarrollado a lo largo del país y que nos emocionan mucho. Por ejemplo, lo que vivimos en el estado de Morelos, en Puebla, en otros territorios donde estos ejercicios incluso se hacen en un plano de zona escolar, de sector y a nivel estatal. Lo que importa mucho aquí, compañeros, compañeras, es que estas fechas que están en nuestro calendario escolar sí sean un referente clave. Si nosotros no hacemos un alto, si no nos damos cuenta en qué etapa vamos, pues vamos a caminar así y al último tal vez nuestra emoción se termine por diciembre, por enero. Pero no, por eso hemos dicho, son proyectos que tienen un sustento en la pedagogía del caracol. Fíjense, compañeros, que en todo este ciclo escolar, en esta línea, los proyectos académicos nos van a ayudar mucho. Sí, esos proyectos que están en los libros de texto y que no hay receta, que ustedes deciden cuándo y cómo, pero nos van a ayudar muchísimo si es que tenemos claridad y si es que vamos lento con este proceso. Imaginen que vamos muy rápido en los dos, los comunitarios y los académicos. Sí sería una maquila de proyectos y no tendríamos rumbo. No se trata de resolver todo. Sí, imaginen, compañeros, compañeras, las cosas en algunos lugares son tan complejas que no van a bastar algunos ciclos escolares, sino incluso son temas eh, que tienen que ver con una visión mucho más lejana. La educación en realidad siempre ha sido un proceso lento, de largo aliento, y a veces es generacional. Entonces yo lo que les diría, hagamos nuestra parte, lo estamos haciendo bien, pero en este ciclo escolar lo que queremos es profundizar todavía más la transformación. Entonces ustedes lo estudian con calma, compañeros, pero va un recorrido general. Claro, es una propuesta, no es una receta. Ustedes le ajustan, pero sí habría que decir, bueno, al final del primer trimestre, es decir, en tal fecha, ya tenemos algunos elementos para compartir los avances. No son en estos tres saltos, no es que llegamos ya al final, estamos compartiendo avances. Siguiente, por favor. Miren, esto ya lo hemos explicado en otros lados. Lo único que vamos a precisar aquí es que es importante pensar en la pedagogía del caracol para que nuestros proyectos académicos puedan nutrir a los proyectos de integración comunitaria. Si esto lo logramos, no solo van a aprender más y mejor sus estudiantes, sino que van a construir otras subjetividades, es decir, formas distintas de aprender, ejercicios más colaborativos. Por cierto, en una escuela sí, en un aula sí, es normal que los estudiantes hablen, que se muevan, que pregunten, que se rían, porque están aprendiendo juntos. Eso de las filas ya no funciona.
No funciona en la nueva escuela mexicana porque el aprendizaje es colectivo. Otra vez les recomiendo que lean a Vygotsky en su Visión Radical, a Paulo Freire, a Rafael Ramírez y a otros. Entonces, compañeros, compañeras, en esta escalerita, nosotros aspiramos que en estos tiempos estemos ya avanzando ahí en la 3, en la 4, que estemos como en ese ejercicio, como ya lo hemos constatado en muchos territorios donde ustedes nos han hecho el favor de compartir sus constructos. Siguiente, por favor. Y miren, llegamos ya a la etapa final de la presentación. Si se dieron cuenta, partimos de la lectura de la realidad, pensamos en la contextualización, territorialización, codiseño, es decir, estos elementos del programa analítico que le dan sentido otra vez al proyecto de aula, de escuela y comunidad. Entonces, tenemos eso muy claro. ¿Qué acompaña a estos proyectos? ¿Cómo nos vamos a ayudar? Lo primero es que tenemos afortunadamente en telesecundaria nuevos materiales que son diversos e integrales. Así como lo escucharon, compañeros, diversos. No es solo una perspectiva. Si bien es cierto que nuestros referentes son los libros de proyectos, también seguramente los videos, los interactivos, pues también tenemos cortometrajes, tenemos libros de múltiples lenguajes, libros de inglés, que ya viene un cuadernillo y que también, como ustedes lo van a observar ahí, ya iniciamos con la producción de videos para inglés. Entonces, lo que yo estoy planteando aquí es que tenemos muchas posibilidades. Los interactivos, los documentos que tenemos en nuestra página. Hay un documento que se llama Posibilidades de Uso, que ustedes lo pueden descargar. Y bueno, ¿qué es lo más importante? Pues tener claro hacia dónde vamos, porque si no estos materiales en lugar de ayudarnos nos van a confundir y estresar. Ustedes tienen autonomía. La autonomía, dice Paulo Freire, es cuando tú decides algo. Bueno, ahí tienen digamos, un grupo de materiales. Cómo los usamos es su decisión. ¿Hay algunas orientaciones? Sí. Otra vez les recomiendo que entren al portal de telesecundaria, donde encontrarán este y otros documentos para tal vez sugerir, relacionar cómo podría ir un cortometraje, un video académico, un video detonador, donde hay una lectura de múltiples lenguajes. Es decir, aquí la magia sucede con ustedes. Bueno, siguiente, por favor. ¿Y qué es lo más importante para cerrar esta breve charla que hoy comparto con ustedes? Pues miren, compañeros, compañeras, lo más importante es que a nuestros estudiantes, el número que ustedes tengan, que les vaya bien. Hay telesecundarias pequeñas, unas más grandes y demás. Yo sé que es un desafío porque, bueno, finalmente yo también soy profe, pero hay que ir rompiendo de a poco esa idea de estandarizar a todos. Si nosotros trabajamos con proyectos, lo más interesante es trazar rutas formativas. Recuerden, somos la fase 6. El programa analítico y el trabajo entre ustedes, compañeros, compañeras, maestros y maestros, no es nada más por moda o por obligación, es para que se ayuden los de primero, segundo y tercero y que pensemos formas, cómo nos vamos a ayudar para que esa señorita, ese joven, al final cumpla el perfil de egreso. Tenemos autonomía y tenemos 3 años para lograrlo, pero hay que tener voluntad, hay que aprender a trabajar así, colaborativamente, y hay que hacer un análisis de los materiales, ¿no? Hay que hacer lectura de la realidad, cómo vienen y cómo esperemos que egresen en 3 años. Entonces, lo que planteamos aquí es retomar las experiencias transitadas, por ejemplo, aquí en esta
imagen, la fase 6, pero también pueden ser las fases de primaria, incluso de preescolar. En su mochila, ustedes observan que esta señorita tiene unos libros de texto. Bueno, los libros de texto fueron pensados para que se trabaje en colectividad. Alguien decía, es que los libros no tienen actividades. Pues no, porque no fueron pensados para actividades, fueron pensados para detonar formas distintas y sentarnos así en una mesa todos y todas y empezar a debatir, y tal vez de ahí surge el ejercicio, que también lo hay. Lo que me refiero es que no es la esencia. Por cierto, estamos ya trabajando con el grupo de especialistas en algunas herramientas para ayudarles también en esa parte, que seguramente es la etapa 6 de nuestra metodología. Pero bueno, hablaremos de ello en otra ocasión. En su bolso que trae esta señorita, ustedes podrán, y a forma de referencia, observar que es seguramente de algún pueblo originario. Lo que quisimos representar aquí es que es tan importante esos saberes populares comunitarios como los saberes, como los conocimientos de la escuela. Lo que queremos es fundirlos, no ubicarlos en perspectivas distintas, no cuáles son más, cuáles son menos, sino cómo estos se nutren. Finalmente es parte de la vida de cualquier estudiante, el mundo comunitario, familiar, afectivo y el mundo académico y las relaciones que establece con sus compañeros y compañeras. Resumen, los materiales, el programa analítico y la metodología de telesecundaria, lo único que queremos es mejorar, potenciar, ayudar a que nuestros estudiantes les vaya bien y sean mejores personas. ¿Es una utopía? Ustedes pensarán tal vez, pero si no lo hacemos, si no lo pensamos así, yo no encuentro otra forma. Así que mucho ánimo, compañeros, compañeras. Esa es la intención. Por eso ustedes otra vez seguirán haciendo magia con un marco legal que es autonomía, pero también con ciertos materiales. Cierro con la parte derecha de la diapositiva, y es con este ejercicio que lo quisimos mostrar así, este abanico de posibilidades. Alguien alguna vez también comentó, es que es como un buffet. Pues también podría ser, pero imaginémoslo más como un abanico. Lo que representamos en esta imagen son los materiales que ya tenemos. Lo más importante es la maestra y sus estudiantes, el maestro y sus estudiantes reconociendo su territorio, partiendo de ahí, lectura de la realidad, programa analítico y cómo los diferentes materiales le apoyan, le ayudan, no lo confunden. Aquí, insisto, es un ejercicio interesante, porque si el material me agobia, entonces no estoy entendiendo la perspectiva de la nueva escuela mexicana. En cambio, si yo tengo claro cómo voy a caminar a lo largo del ciclo escolar, tal vez los materiales, ejercicios, lo que el maestro de primero, de segundo, de tercero me pueda compartir, será extraordinario. La diversidad de los nuevos materiales educativos para telesecundaria son un abanico de posibilidades. No es receta, son horizontes. Compañeros, compañeras, voy a cerrar con una frase que me parece que es interesante. Siguiente, por favor. Miren, yo he estado pensando mucho en los últimos días. La semana pasada estuvimos con los compañeros, compañeras del Estado de México, y yo creo que hay que preguntarnos de nuevo, ¿de verdad podemos transformar desde la escuela? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se hace esto? ¿Con recetas? ¿Con que alguien se imagine y les diga cómo? ¿O desde sus experiencias y también ya desde sus constructos? Yo creo que es desde allá, compañeros, compañeras. Pero sí hay que juntarnos más, sin duda, hay que escucharnos más, hay que compartir ciertas experiencias.
¿Cómo lo estamos haciendo? Con estos ejercicios que yo comentaba en otra ocasión. Expediciones pedagógicas que nos permitan aprender del otro y de la otra, que nos permitan decir este proyecto sí, pero este no, que nos permitan con elementos sólidos, claros, llegar a la semana de cierre y decir, esto era la tele al inicio del ciclo escolar y a esto, y aquí estamos, a esto llegamos. Faltan cosas que en el próximo ciclo tal vez las podemos tratar. Yo espero, insisto, que la educación siga siendo como ese horizonte para coadyuvar en las transformaciones. No nos desesperemos. Sí, la escuela no lo puede todo, pero puede algo. Y voy a leer esta cita que es de Nita en la introducción de Pedagogía de los Sueños Posibles, que dice así: necesitamos creer que podemos hacer posibles los sueños aparentemente imposibles. En tanto vivamos verdaderamente ese existenciarse. Son ellos, los sueños y el existenciarse, los que nos permiten convertirnos siempre en seres de lucha por la liberación, seres más. Cuando Freire hablaba de seres más, no se refería a ubicarnos más menos, ¿no? Se refiere a un proceso de humanización que estamos viviendo. Si es que somos conscientes y si es que queremos avanzar a procesos más humanizadores. A ellos les nombraba seres más humanizados, más comprometidos, más críticos y por tanto, pues más colaborativos. Entonces, compañeros, compañeras, pues tenemos, como yo lo comentaba, siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Comentaba que tenemos un ciclo escolar nuevo. Pensemos otra vez, ¿cómo nos sentimos? Felices, agobiados, estresados. Yo sé, insisto, que hay otras agendas que a veces nos quita esto de lo pedagógico. Insisto, la agenda laboral, económica, política, cultural, pero sin dejar de ver a esas agendas que son importantes. Yo quisiera que, fiel a este libro de Pedagogía de los Sueños Posibles, sigamos imaginando otras realidades desde nuestra praxis. Si nuestra praxis es intencionada, tenemos otras realidades. Si nuestra praxis es reproductora, es, digamos, rutinaria, pues tendremos lo mismo de siempre. Y aquí la máxima, y con eso cierro. Lo que queremos en este ciclo escolar es profundizar, sí, nuestra metodología para que ninguno de nuestros estudiantes se quede fuera. Quitemos ese prejuicio, esas ideas de que solamente unos y que los otros pues no son para la escuela. Ayudémonos, no nosotros. La idea de reacomodar nuestra clase es para que el mismo estudiantado se ayude, tal vez con las explicaciones de ellos y de ellas, esos estudiantes que tienen cierta dificultad en algún elemento, en ciertos contenidos, se puedan superar. Entonces, esa es la intención. Les mando un gran abrazo, ojalá que nos vaya muy bien en este ciclo escolar y estaremos en sus territorios siempre y cuando ustedes nos invitan para coadyuvar en lo que ustedes ya bien hacen, no para imponer. Nosotros acompañamos, no imponemos. Muchas gracias, compañeros, compañeras.